tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Ahí siempre nos pueden encontrar como Multimedios Quisqueya USA. La fotografía al fondo, esa la conoce todo el mundo. Es nuestro querido monumento, símbolo de Santiago de los Caballeros y del país. Y quisimos poner esa fotografía y otras más porque el 25 de julio, o sea mañana, pero del año 1495, Cristóbal Colón funda en Quisqueya el Fuerte de Santiago, en la ribera norte del río Yaque del Norte. En el 1506, la villa que se forma alrededor del fuerte es trasladada a orillas del río Jacagua. Los españoles, que llamaban a la villa Santiago en recordación de Santiago de Compostela, le agregaron de los caballeros, porque allí se estableció la mayor parte de los caballeros hidalgos de la Isabela. Santiago es la sede de la famosa batalla del 30 de marzo de 1844, liderada por el general José María Inver, en la cual las tropas dominicanas derrotaron al poderoso ejército haitiano comandado por el general Pierrot. El 24 de septiembre del año 1863, durante la Guerra de la Restauración, Santiago fue declarada la capital de la República Dominicana. Muy bien, señoras y señores, en la tertulia de hoy tenemos de nuevo uno de los nuestros. Ya no es invitado, ya que Ramón Medrano es uno de los nuestros. Ramón Medrano, el licenciado Ramón Medrano, ha estado ya en varias tertulias con nosotros, no solamente una. Ramón Medrano es escritor, señores. Él es escritor y su preferencia son por ciencia ficción. Ciencia ficción, esa es la especialidad de Medrano. Tiene varios libros. Uno de ellos vamos a estar hablando, no hoy, no. Brevemente, Medrano me dio una introducción, pero vamos a tener una tertulia nada más para uno de sus libros. Medrano tiene una licenciatura en administración de empresas, ha publicado varios libros, preferencia por los temas como el espionaje, las sectas secretas, la geopolítica y los grandes movimientos sociales universales. También trabajó en el Banco Central de la República Dominicana. Buenas tardes, Medrano, ¿cómo tú estás? Hola, buenas tardes, Virgilio. Yo estoy bien y mejor después de volver aquí a la tertulia. Hacía rato que tú no estabas aquí con nosotros. Sí, porque yo creo que hacía como unos 4 o 5 meses que tú no estabas aquí con nosotros. Hay que darle chance a los demás. No, tuvimos una tanda bien complicadita. Medrano, mira, mañana se celebra la fundación de Santiago de los Caballeros. Ajá. Cuando yo estaba allá en Santiago, en una tú me llamaste que iba para allá y eso. Y no se concretó. No se concretó. ¿Cuáles son tus vínculos con Santiago, Medrano? Mi esposa es de allá, de Santiago, y su familia, sí. Ella es Simón, apellido Simón. Okay. El papá de ella era muy amigo de ese pintor costumbrista, Giorgi Morel.
Georgie Morel. Georgie Morel. Yo lo conocí. Ellos bebían trago juntos. Y Ya. Georgie le regalaba cuadros a él. Ah, mira qué bien, qué Sí, 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 bien. sí. Qué bueno, qué bueno. Ah, Entonces, la familia de ella vive cerca del Centro León, de Centro León, sí, sí, sí. en esa zona de por ahí. Ya. Fuimos una vez allá, pasando un domingo, y fuimos también a San José de los San Llanos, ¿qué se José de llama? las Matas. De las Matas. De los Llanos es por el sur, creo yo, San José de los... Sí, no, sí, porque hay otro San José de los Llanos. Yo no sé bien dónde está, pero yo sé que hay un San José de los Llanos allá, Exacto, no recuerdo sí. bien. Creo que por San Juan de la Maguana, por allá. Entonces también yo subí a una montaña eh, por ahí, que un compañero mío de trabajo nació por ahí y nos invitó una vez, que es como una sierra, Ya, que todos son blancos ahí arriba. ya. Y no me acuerdo. Bueno, si es por la cordillera central, Eh, por ahí está Jánico, Jánico, está por ahí, él es de Jánico, Jánico, de Jánico. de Jánico, sí, 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 por ahí son blanquitos todos, porque sí, sí. muchos canarios se establecieron por ahí. Igual que Eh, En Baní, sí, mucho canario y de estas islas, a Baleares, creo que de otras islas de por ahí. por la Canaria, por ahí. Mira, Canarias. Medrano. Medrano escribió un artículo interesantísimo. Por eso es que invitamos a Medrano en el día de hoy. Sobre las placas tectónicas. A mí me gustó muchísimo ese artículo de Medrano. Y yo hace mucho, bueno, desde que él escribió ese artículo, yo le llamé y digo, mira Medrano, eso está muy bueno para una tertulia. Y nada, por eso tenemos a Medrano en la tarde de hoy aquí como invitado especial. El tema lo hemos llamado, a Medrano le gustó que lo llamáramos terremotos, zonas sísmicas y la placa del Caribe. O sea, vamos a la primera parte del programa, Medrano. ¿Qué te Sí. parece si hablamos, por ejemplo, en términos globales de los terremotos? Ok, Nada, bueno, creo que mejor empezamos a hablar de las placas, de los distintos tipos de terremotos, cómo se producen, ese tipo de cosas. ¿Qué te parece, Medrano? bueno, primero que todo, un saludo a la audiencia. Y luego vamos a decir que este asunto de los terremotos comenzó, se originó por la fractura de Pangea hace aproximadamente 200 millones de años. O sea, la Tierra era, era, está unida. Todo lo que conocemos como Tierra era un solo bloque. Y parece que hubo un impacto o un movimiento brusco de la misma Tierra que generó esa fractura global. Y por eso es que tenemos los continentes que tenemos ahora. Entonces, esa fractura ocasionó, perdón, la, las, las placas tectónicas que conocemos ahora. O sea, fracturas de la Tierra dividida por los océanos y a veces pequeños mares y dentro de los mismos continentes hay fracturas que los científicos han denominado placas tectónicas. Entonces son 7 placas tectónicas fundamentales que hay en el planeta, que son la placa del Pacífico, la suramericana, la norteamericana, la euroasiática, la africana, la antártica y la indoaustraliana. La más importante, pero inmediatamente siguen la que vamos a tratar en la segunda parte, que es la placa del Caribe. Entre las que siguen como secundarias, en primer lugar está la placa del Caribe.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay terremotos? Hay terremotos porque las placas tectónicas en su en el subsuelo a un nivel de entre 20 y 30 kilómetros. En ese rango, cuando las rocas que componen ese manto se mueven, porque la Tierra se mueve, está girando y está girando alrededor del Sol y también está viajando a través de la Vía Láctea. Hay muchísimo movimiento y sobre sí misma. Además, el núcleo de la Tierra, cuyo borde está a una distancia de 2.900 kilómetros de la superficie, el núcleo es un, un, una masa de hierro fundido que se está moviendo ahí adentro, en el centro de la Tierra. Y todo eso se conjuga para cada ciertos momentos que se dan todos esos factores, mover alguna zona de esas rocas en el manto, como digo, entre 20 y 35 kilómetros en la corteza terrestre, no en el manto. Y esa fricción, ese choque de esas rocas y de prendimientos genera ondas de choque hacia arriba y la superficie se mueve. Esos son los terremotos. También se producen por explosiones volcánicas. Hay volcanes que han hecho temblar la tierra. Cuando sube esa lava a través de los volcanes hacia el exterior, va rompiendo muchísimas rocas y produce ondas de choque que llegan a la superficie. Ok, perfecto, Medrano. Entonces, ¿qué vamos a separar ahora? Eh, lo que son, esas son las placas tectónicas. Pero, ¿qué sucede? Hay un factor, una situación que se llama falla geológica, que es una fractura de la tierra, práctica a veces desde la superficie, desde la misma superficie, hacia abajo, que parte la corteza terrestre y llega hasta una profundidad de hasta 200 kilómetros. Me explico, es eh, donde se producen la mayoría de los terremotos, cerca de las fallas geológicas, porque, como dije, 200 kilómetros hacia abajo sobrepasa a la corteza y entra a partes de otras áreas que son áreas más fuertes donde hay más rocas, porque la corteza es desde la superficie hasta 70 kilómetros. El, el, la parte de interior de la Tierra tiene varias divisiones, y llegando hasta el núcleo, ¿verdad? Pero está el manto, que también son 700 y pico de kilómetros. Entonces, en ese trayecto, las fallas geológicas llegan hasta 200 kilómetros. Hay una falla que se llama la de San Andrés, en California, que esa está abierta como si fuera un surco que hacen en los campos. Virgilio, tú lo has visto, que abren la tierra así, el arado. Esa está abierta así, en las montañas de California, que han hecho esta película de Superman entrando por ahí. Bueno, esa falla está abierta. Y eso llega hasta 40, 50 kilómetros allá abajo. Entonces, cuando esas piedras que están allá abajo se mueven en la falla, se producen terremotos más grandes. Mira, hubo un terremoto en 1960 en Chile, en Valparaíso, que fue el 9.6 en la escala de Richter. El más 9.6. 9.6. El que pasó en los terremotos de Venezuela fue uno 7.5 y otro 7.2.
Ese fue de 9.6. Sí. El de Chile. Mira, ahí estamos. Vamos a pasar alguna fotografía de ese terremoto en Chile. Adelante, Medrano. Entonces, ese produjo unos tsunamis que le dieron la vuelta al mundo. Duraron varias semanas habiendo olas enormes alrededor del mundo, producto de eso, porque ese terremoto ocurrió en lo que le llaman el cinturón de fuego, que es la placa del Pacífico. Todas las ciudades que bordean al Pacífico, tanto en América como en Asia, todas esas zonas han recibido eh, movimientos sísmicos de envergadura, porque es una placa que es larga, larga. Esa es la que pasa por Chile y bordea ahí por Bolivia, todos esos lados por ahí. El Centroamérica, México, sube hasta Alaska, entonces coge allá. ¿Tú sabes hasta dónde llega eso? Japón, la parte de Rusia, que hay una isla, que hay una cosa que se llama, una península que se llama Kamchatka. Oye, en esa península hay unos terremotos también de 5, 6, 7 a cada rato. La suerte que está deshabitada. Ahí no vive ni 500,000 gente. Una isla que es más grande que todas las islas que tú te puedes imaginar juntas. Cuba, nosotros, Puerto Rico, Jamaica y mucho más. Muchísimos millones de kilómetros. Entonces, las otras placas tectónicas de importancia está la alpina, la, la placa alpina, que comienza en las montañas del sur de Europa y se extiende por el Mediterráneo, cruza todo el Medio Oriente y llega a los Himalayas. Ahí hay una placa tectónica fundamental. Acuérdate que en esa montaña del sur de Europa, ahí está el Vesubio. Sí. Cuando el Vesubio hace erupción, tiembla la tierra por ahí, por esa zona de Italia y cerca de, obviamente, si la erupción es fuerte. Claro. Exacto. Medrano, Dígame. antes de que tú sigas, tú podrías explicarnos, yo sé que lo mencionaste, pero ¿cuál sería básicamente la diferencia que tú, en pocas palabras, que tú nos digas, la diferencia entre una placa tectónica y una falla sísmica? Porque la placa es lo que te dije que se originó hace 200 millones de años, que se ha ido, se va moviendo, los continentes se van moviendo encima de esas placas. Y esas placas tienen una profundidad hasta 70 kilómetros, porque esa es parte de la corteza terrestre. Bueno, pero las fallas van más profundo que la corteza. Las fallas llegan hasta los 200 kilómetros, según los científicos. Porque ahora me enteré que hay cosas que ellos no han podido descifrar, que después la vamos a tratar cuando hablemos de la placa del Caribe. Placa del Caribe. Sí, porque es que la placa del Caribe es como esos juegos de colocar, ¿cómo que le dicen eso? Al que arman los niños. Sí, un juego de eso, que son de pedacitos. Exactamente, sí, eso mismo. La placa del Caribe está en el medio y está siendo comprimida por la placa de Norteamérica y la placa de Sudamérica. Porque la placa de Sudamérica tiene una fractura que va del Pacífico a través de Nazca y se mete entre Colombia y Venezuela. Y ahí es que nace la falla de San Sebastián y la falla de los Cocos. En la falla de San Sebastián fue que hubo el doble terremoto de Venezuela recientemente. Yeah. Una falla en la falla de San Sebastián.
Una falla, San Sebastián. exacto, es como una herida en la corteza profunda, que no tiene que ser desde arriba, sino abajo a 5 7 8 y 10 kilómetros hay una herida, un hueco largo de kilómetros y profundo. Y ahí hay rocas que están haciéndose presión, y cuando hay un deslave de esa, un movimiento de esas rocas, sube esa onda sísmica hacia arriba y mueve la tierra arriba. Estuvimos pasando algunas fotografías, Medrano, que dicho Sí. sea de paso, Déjame buscarla aquí en Facebook. del terremoto de Venezuela. Sí, Sí, señores, esas que están ahí son fotos recientes del terremoto de Venezuela. sí, Y sí. quisimos, bájale el volumen, baja Ya, el ya lo volumen bajé. del celular Ya lo bajé, ya lo bajé. para que no Aquí haya estoy viendo, sí. feedback. Sí, Y pusimos algunas de esas fotografías que inclusive alguna de esas fotografías me la mandó mi hijo. sí. Quiero hacer mención de que mi hijo forma parte aquí en Miami del grupo que se llama Task Force One. Es un grupo de rescatistas. Mi hijo es paramédico bombero aquí en Miami-Dade. Del grupo de rescatistas junto con un grupo de la Fuerza Aérea que fueron enviados a Venezuela y duraron unas 2 semanas por allá. El hijo mío es el que está ahí a la izquierda, el primero a la izquierda con espejuelo oscuro, que estuvo Excelente. allá, y parte de esas fotografías, todas estas fotos, esta que viene también, me la mandó mi hijo de cuando estuvo por allá. Quise Qué, hacer ese qué paréntesis bueno. ahí, Medrano. Adelante, Medrano. Pues sí, entonces, esa que te estaba hablando de esa placa de la la alpina que se llega hasta Himalaya, hay otra placa que es una placa que une a, conecta al Líbano con un país africano, con un país de África, y esa placa es larguísima también. Bueno, está la de Anatolia, que es la que en Turquía hay muchísimos terremotos y son graves. Sí. Hubo uno en el 2016 que murieron 30,000 y pico de personas. Wow. Entonces, esa placa tectónica de Anatolia es la que divide a Turquía de Eurasia. Eurasia son esos países que quedan arriba de Afganistán, que se llaman Kirguistán, Turkmenistán, hay otro que se llama Kazajstán. Todos esos países por ahí tienen una conexión con esa placa, con la de Anatolia. Bueno, Ya. sí, Okay. Mira, Medrano. sí, También tú me estuviste hablando fuera de cámara de un terremoto que sucedió en Alaska. Eso sí, fue en el 1964. sí. Háblanos de qué placa es la que pasa por ahí, por Alaska, y voy O a el pasar algunas cinturón de fuego, fotografías. el cinturón de fuego, la El placa del cinturón de fuego que Pacífico. sube para allá, para Alaska. Porque es que mira, todo el borde del Pacífico, de la costa del Pacífico, todo eso está ahí a unos cuantos kilómetros en el mar, Sí. incluyendo a veces entra a la tierra. Es porque uno no lo puede ver, pero es zigzagueante que va, ¿sabes? Hay una vez que, por decirlo así, pasa por debajo de San Diego, por ejemplo, pero cuando llega a Tijuana, ya salió un poquito hacia el mar. Y porque no se puede precisar, porque no es una línea recta, tú sabes. Pero Ya. toda esa costa, todos los países que están de costa al Pacífico. Bueno, pero tú viste el cosa de Indonesia en diciembre del 24 fue, del 22. Sí.
del 22. Sí, ¿Tú lo viste el tsunami que causó eso? sí, sí, un tsunami extraordinario, una cosa Sí, increíble. porque es que el manto, el, 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 el núcleo está moviéndose. Eso es hierro fundido, caliente. Y eso se convierte en un magneto. Eso es lo que nos protege a nosotros de los rayos cósmicos y de los rayos ultravioleta del sol. Eso sube, la actividad del núcleo de la Tierra sube, sale de la Tierra y cientos, miles de kilómetros hacia afuera y nos protege de la radiación cósmica del universo y de los rayos ultravioleta del sol. Eso hace ese núcleo de la Tierra girando. Todo ese hierro fundido girando. Pero ¿qué pasa? Que al girar va penetrando pedazos, va rompiendo y va subiendo. Y por ahí que sube. Por eso que tú ves los volcanes que pulsan lava. Pero esa lava viene de allá abajo, del núcleo. Medrano, toda esta energía que se libera a través de los volcanes, sobre todo a través de los volcanes, Sí. también se libera energía a través de los geysers, eso que Claro, lanzan el un hombre chorro aprovecha grandísimo eso. de agua para El arriba. hombre y el vapor. Mira, en Irlanda, en Noruega, esto lo quieren hacer Bukele también en El Salvador. Ellos se aprovechan de los vapores que suben, del caliente que hay en la tierra allá abajo, que se va colando entre las rocas. Y hay cavernas, así como hay cavernas llenas de petróleo y de gas. Hay cavernas llenas de vapor de agua caliente, a presión. Entonces meten tubería ahí, Virginia, y la suben y la meten en una turbina y hacen electricidad. Sí. Sí. Mira, Medrano, yo vi ahí en la internet, uno no puede creer todo lo que ve en la internet, ¿eh? Óyeme, ni Es, tampoco a cualquier científico que diga algo, porque hay científicos locos. porque hay locos viejos que empiezan a hablar chismo mentira por ahí. Fíjate, yo Sí. vi algo ahí que en la internet, de que ese terremoto lo causó de tanto petróleo que han sacado de ahí de Venezuela. ¿Qué tú puedes decir sobre eso? Bueno, podría ser, podría influir, porque acuérdate que ellos están moviendo a presión que lo sacan. Sí. Eso es jalándolo, eso no es que él sube él por su No, cuenta. claro, eso es abriendo hueco ahí, porque ese petróleo está ocupando un espacio. A sacarlo de ahí, quedó Pero un hueco ahí. además hay que inyectarle para ponerlo, cuando es muy pesado, el petróleo de Venezuela es pesado, es de lo más pesado. Y eso hay que inyectarle alguna cosa, algún líquido para ponerlo más ligero, para poderlo subir. Porque eso es lo que le dicen el fracking ahora. Pero que el fracking le están hablando, porque el fracking es como una tierra que tiene fósiles, fósiles, pero que hay que sacarlo con líquido. Ya. Por eso es que le hablan fracking, porque le meten líquido y disuelven esa tierra y esa arena y la pueden sacar. Pero sí, en Estados Unidos dicen que muchos socavones se han producido por el fracking. No se puede dudar, ¿eh? Bueno, Porque cae dentro del rango de las posibilidades. sí, tiene sentido Sí, porque le quita fuerza a la tierra. claro. Bien. Bien, Bueno, Medrano, ¿qué te parece si vamos ahora a la pausa? sí, Y cuando regresemos, entonces vamos a hablar específicamente de la española, ¿eh? sí, Vamos a estar hablando de la española, como es natural, de las fallas que pasan por la República Dominicana.
Sí. y no de algunos terremotos que han sucedido allá, porque ahí vamos a estar hablando de la placa tectónica, específicamente Medrano. Sí. Nos vamos a concentrar en la placa del Caribe y las distintas fallas Sí. que pasan por Por nuestra nuestro querida país, por Haití, por Venezuela. Exacto. Exacto. Bueno, regresamos, señores. Vamos a la pausa habitual. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Les invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas Ramón Medrano, José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Roberto Rodríguez, Enrique de León, Martina Soriano, Miguel Acevedo y los doctores Luis Lazocé, Mayovanex Torres y Ausberto Macchini. Mucho agradecemos su visita al periódico digital quisqueyausa.com. Bien, señores, pues en el periódico digital quisqueyausa.com esta semana tenemos el más reciente cuento de José Enrique García. El más reciente cuento de José Enrique García, El Poeta, cuento de José Enrique García. También tenemos del maestro José Vázquez. Queremos felicitar al maestro José Vázquez y a doña Isabel Guzmán de Vázquez. Maestro José Vázquez no está hoy con nosotros porque está celebrando aniversario de boda toda esta semana. El más reciente artículo, maestro Vázquez, ¿me voy o me quedo? También tenemos el más reciente artículo de Roberto Rodríguez, ¿más Correa o más presencia? El mito de la pela, esa pela que le daban a uno. El mito de la pela en la crianza actual. Está muy interesante ese artículo de Roberto. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y el más reciente de Medrano. Medrano ha escrito unos cuantos artículos últimamente. Le está metiendo a la sociología y a la psicología y eso. Libres, temerosos e indecisos. Libres, temerosos e indecisos de Medrano. Y yo le iba a preguntar a Medrano, porque Medrano siempre me ha mandado artículos de otra clase, pero ahora Medrano, a ti te ha dado con estar escribiendo de que sociología y psicología y eso. ¿Y qué es esto, Medrano? Dime, cuéntame. Tú sabes que hay que atender a la población que quiere saber cosas concretas, no solamente tierras raras y telescopios y cosas de eso, no. Y capa tectónica. Y capa tectónica, no, dime algo
de la vida. Cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Sí. No, los dos últimos artículos tuyos, Libre, Temerosos, hubo otro, Intelectuales El otro eran inteligentes, astutos y talentosos. y Talentosos. Ese fue el anterior. El Sí, 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 anterior. sí. Miren, señores, Porque entren tú a sabes, Virgilio, Quisqueya. es por serie. Tú sabes que el que escribe para a periódicos y cosas tiene que tener series de. Bueno, voy con la serie del medio ambiente y tú escribes 2 o 3 artículos sobre el medio ambiente. Sí. Y entonces así tú vas Ah, nutriéndote tú y lo demás. sí. Ahí tenemos también otro de nuestros articulistas, Roberto Rodríguez. Roberto escribió, para que lo vea a Roberto. Tú y Roberto alguna vez escriben artículos más o menos en la línea. Mira, él A mí me escribió gusta lo que él uno, escribe. sí, muy bueno. A mí me Sí, gusta sí, también lo de Roberto. Roberto escribió ahí de que de la pela, tú sabes, la pela que le daban a uno. Y que claro. ahora ya, tú me entiendes, ahora ya no se puede dar pela, que yo qué, que eso Pero es un mira, abuso, que yo Virgilio, cuánto. eso que él escribió tiene sentido. Porque yo Sí, siempre hago referencia de lo siguiente, porque son las culturas. En muchos casos, mira que si no le hubieran dado pelo a fulano, no hubiera salido así. Pero tú sabes la cantidad de muchachos que se descarriaron por el abuso que le hicieron con ellos. sí, sí. Sí, Mira, porque sí, se cometían abusos, se claro, cometían mira, abusos, y se lo cometían traumatizaban. abusos. Sí, Sí. claro, Mira, claro. yo siempre pongo de ejemplo una película que yo vi francesa de la época de la recuperación post Segunda Guerra Mundial. Una madre soltera trabajadora llega a la casa, al apartamento, porque era un apartamento en París, y el niño enciende la televisión como de 10 o 11 años. El niño llegó primero del colegio, enciende la televisión y está viendo escenas sexuales. Sexuales, todo ahí a la vista. La madre llega, se quita el abrigo, pone una compra que trajo, la organiza, le saluda, le da un beso, no le dice nada, saca ropa para meter en la lavadora y como a los 5 minutos le dijo, no hay otra cosa más interesante que ver. Ya yo la iba a cambiar, lo cambió. Si es aquí, mira muchacho, el diablo, Le dan esa golpea. le manda un chanquiletazo. Bueno, Medrano, vamos a seguir entonces. Felicitamos a Roberto también por ese articulazo sobre las pelas. Muy bueno, Roberto. Sí, sí, sí. Medrano, Dime. vamos entonces a retomar el tema de las placas tectónicas. Sí, Esta vez, pues, nos vamos a concentrar, Medrano, en la que nos atañe a nuestra querida Quisqueya. sí. Cuéntame de la placa del Caribe y vamos a hablar también de las fallas, y si tú nos puedes mencionar algunos terremotos que tú recuerdes que hayan, hace mucho que no hay un En el terremoto allá, 42, gracias a Dios. en el 42 hubo uno en el Cibao fuerte, Sí, que bueno, dijeron yo no había nacido todavía, mucho menos pero yo. mi Sí, mamá me contaba de ese terremoto, sí, me sí. contaba. Y Que la tú, vaca iban por el río, sí, que eso fue una cosa enorme. el mar por Nagua entró. Que entró por Nagua, eso fue un tsunami. Sí, Pero sí. en ese entonces, yo creo que no se conocía la palabra tsunami. No, maremoto, Entró en mar, maremoto, que tú dices, maremoto era que le decían. maremoto. Sí, Porque entró en tsunami, mar por Nagua. Pero lo tsunami que es una palabra yo, japonesa para sí, maremoto. exacto.
Mira, Medrano, antes de seguir, vamos a saludar primero al maestro Vázquez que se está haciendo presente. ¡Hey! ¡Felicidades! El maestro Vázquez, mira, el maestro Vázquez está haciendo un esfuerzo extraordinario porque está celebrando y hay muchísimas fiestas y muchísimas cosas. Que enseñe el permiso que le enseñó Luisa. Maestro Vázquez, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Gracias por el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Bueno, le pedí permiso a los hijos que vinieron de Nueva York y de Orlando y le dije, vamos a entrar un ratito porque el programa está muy interesante. Yo estaba escuchando parte del programa. Pero primero un saludo a nuestro querido panelista que ya nos ha invitado, es parte de nosotros y con tantos temas tan importantes que generalmente la gente no le pone atención, porque la gente está mucho en la bulla y en alofoque. Entonces, parece que en nuestro país, ¿verdad?, le gustan los temas de los chismes, no cosas tan interesantes como estas. Nuestro querido Pablo Nelson Rodríguez también, a Bernardo, a Luisa, a José García, a Vigilio y a Vilma, un saludo, pero sobre todo a todos los que se hacen presentes a través de las diferentes plataformas. Siempre les pido que revisen el QR en YouTube y se hagan miembros de este programa, que necesitamos que se hagan miembros porque queremos extender nuestra visión, o no solamente nuestra visión, sino visibilidad también. Entonces, muy interesante el tema. Hay una cancioncita esta tarde que terminamos que se trata de eso, de lo que está hablando el tema hoy. Aunque yo fui un terremoto para mi mujer, pero ya no, el movimiento sísmico en mí está disminuyendo. Ya nada más se siente algunos pequeños movimientos muy leves. Categoría 3.1. 3.1, que casi ni se siente. Pero se siente. Miren, señores, quiero informarles que Pablo no está con nosotros. Ceballos está preguntando por él. Ceballos, mira, Pablo anda por allá, por Dajabón. Anda a Dajabón en un compromiso familiar por ahí, por Dajabón. Por eso Pablo no está con nosotros y Bernardo los viernes, pues casi siempre está comprometido. Maestro Vázquez, yo sé que tal vez usted hoy... No, voy a pasar sus hijos. Voy a pasar esta mitad del programa, como no, porque tengo tiempo ahora. Y además está muy interesante el tema, así que me gustaría seguir aprendiendo un poquito sobre eso. Adelante. Medrano, te felicito porque Medrano tiene una clase de artículos que hay que desayunar bien. Hay que desayunar bien para entenderlo. No, Medrano, no, ahora está escribiendo sobre psicología y eso. Está muy bueno. Y mire, le estaba diciendo, maestro Vázquez, lea el último de Roberto. Sí, no, sí, lo comentamos, él y yo lo comentamos porque él directamente, al ser como mi hermano, prácticamente el primo hermano, pero realmente se crió con nosotros. Nosotros comentamos bastante internamente sobre los escritos y él era la persona más tímida que usted te puede imaginar y lo sonsacamos nosotros. Sí, mire, maestro Vázquez, yo le estoy eternamente agradecido por usted haberme conseguido ese contacto de Roberto. Sí, perfecto. Bien, Medrano, déjame contarte algo que es algo que la vida como cambia. Tú sabes que como Roberto vivió en mi casa y yo era tremendo cuando pequeño. Cuando papá me quería dar una pela, mandaba a Roberto para que me buscara y Roberto me llevaba a cargar y me daba mi pela. Ese traidor. Interesante. Le digo yo, Roberto, como cambian los tiempos. Ahora tú defendiendo que no den pela y tú me llevabas que Qué bueno. El subconsciente lo llevó a escribir así. Lo más probable. Bueno, en estos 12 minutos que nos quedan, Medrano, sí, vamos entonces a hablar específicamente de la placa del Caribe, que es la que nos atañe a nosotros. Sí. Cuéntanos sobre la placa del Caribe y las distintas fallas
tectónicas de la Española. Adelante, Medrano. Una preguntita, Medrano, que por eso más que todo entre el terremoto o el movimiento sísmico que hubo en Santiago, que inclusive la ciudad tuvo que trasladarse a otro sector, porque ese sector realmente hundió toda esa parte ahí. ¿Tú tienes algún conocimiento sobre eso? No, tendría que buscar página para la izquierda, tirar página para la izquierda. Sí, hubo un terremoto que la ciudad de Santiago estaba donde Bueno, se llama Santiago ha tenido varios terremotos, el Cibao. No, pero esa fue el mayor, Ya, porque la ciudad cambió. Después de fundada la ciudad. Sí, inclusive donde está la catedral ahora, se movió hacia allá, la ciudad. Ok, no todavía, ¿no? Sí. Bueno, mira, la placa del Caribe tiene 3.2 millones de kilómetros cuadrados y abarca desde Centroamérica, saliendo por el norte de Guatemala, así hacia Puerto Rico y Cuba y nosotros. Pasa por el norte de Cuba, por el norte de nosotros, cerca de nuestra costa y de la costa de Cuba, y llega hasta la fosa de Milwaukee. Entonces se expande hacia el sur, hasta las costas de Venezuela, de Curazao, de Surinam y todos esos sitios de por ahí, Colombia. Esa es el tamaño de la placa. Se cree que esa placa surgió en el Cretácico. Ahorita la palabra que estábamos buscando era rompecabezas. Entonces la placa del Caribe cae como una pieza de rompecabezas entre la placa de Sudamérica y la placa de Norteamérica, que los científicos todavía no saben cuál de las placas es que se sumerge por debajo de la del Caribe, porque es que la placa de Sudamérica y la de Norteamérica son más grandes y más fuertes que nosotros. Acuérdate que aunque Norteamérica no tiene tantas montañas tan altas, tiene montañas altas. Está el McKinley, ahí en la Rocallosa, y en la Rocosa, y en California hay montañas de 3,000 y pico de metros. Y en Alaska también, y Canadá también tiene montañas. Pero nosotros en el Caribe, la montaña más alta la tenemos nosotros. Es más, todas las islitas juntas no pueden contener el empuje de ninguno de esas placas. Porque lo que nosotros tenemos es una meseta. Obviamente, debajo del mar hay también montañas. Pero si nosotros tenemos montaña debajo del mar, quiero decir la placa del Caribe, aún así, porque nada más son 3.2 millones de kilómetros cuadrados, como te digo, que tiene la placa. Aún así, esas dos placas comprimiéndonos nos hacen mucha fuerza y tienen que bajarse, meterse por debajo. Pero ellos no saben si son las dos las que se meten por debajo o es una sola. Los científicos, ellos siguen investigando eso. Entonces, esas placas tienen fractura, lo que llamamos falla, al principio del programa estuvimos hablando, que bajan hasta 200 kilómetros de profundidad. Entonces nosotros en Santo Domingo y en Haití tenemos dos fallas, que es la septentrional y la de Enriquillo, que también le dicen de Plantif Circus, que tiene una cosa del nombre ahí americano. Plantif, Enriquillo Plantif. Parece que alguien hizo un estudio y dice, ok, lo agregaron ahí a la placa de Enriquillo. Sí, Enriquillo Planting Garden. Plantif Garden, exacto. Sí. ¿Qué pasa? La de la septentrional, se mete por debajo de la cordillera, por eso es que tiene ese nombre, de la cordillera septentrional, y llega hasta el Cibao, y casi llega hasta la península de Samaná, por ahí por Nagua, llega casi a la bahía de Samaná. Y la
de Enriquillo Planted Garden se mete por el medio de Haití y entra por la isla de Gonave, Barahona, Pedernales y cruza casi hasta Baní. O sea, desemboca en Baní. Pero eso no quiere decir que ahí terminó. Es posible que también por debajo del subsuelo marino siga eso, esa falla. Bueno. Entonces, la mayoría de los sismos que nosotros tenemos en el sur provienen de la falla de Enriquillo. Y lo que se produce en el norte o en el centro de la isla ocurren por causa de derrumbe de rocas en esa falla, que dicho sea de paso, como dije al principio, la mayoría de los derrumbes de roca ocurren entre los 20 y los 35 kilómetros de profundidad de esas fallas. Y ese derrumbe de grandes rocas, no estamos hablando de una habitación, son bloques tal vez de medio kilómetro, 700 metros, 600 metros, y sabrá Dios de cuánto espesor, tú sabes, que chocan con otro, y esos impactos generan ondas de choque que suben a través de la misma tierra, porque la tierra filtra esa presión que producen esos choques ahí abajo. Cuando no son muy grandes, no se sienten tanto. Por eso que tú ves que a veces tembló la tierra un poquito, 2.3, 3.4. Digo, la tierra siempre está generando movimiento, porque te expliqué al principio que ese núcleo no está estático, eso se está moviendo. Y son 3,000 y pico de kilómetros de hierro fundido ahí abajo que hay, en el centro de la Tierra. Dos preguntitas. Perdón que te interrumpí, pero dos preguntitas. No, por favor, pregunta. Lo que se supone que la falla de San Andrés pasa por Venezuela, sigue hacia... No. La de San Andrés llega hasta México. Hasta México. Hasta el norte de México. Pero sí también por California, ¿verdad? Sí, 1,300 kilómetros tiene. Ok. Y otra cosita es, ¿tuviste la última fotografía de la Tierra que tomó la NASA? No me he enterado. Bueno, hoy salió y la verdad que la Tierra no tiene nada que ver con una esfera. Tiene cierto cosa, pero Tiene achatamiento. Tiene achatamiento y protuberancia, es una cosa increíble. Sí. Y la última pregunta, hay una teoría de conspiración por ahí que dice que los terremotos que pasaron en Venezuela, los dos movimientos sísmicos, una teoría de conspiración, supuestamente fueron mandados por exacto. Bueno, mira, ¿mandado por quién? ¿Por quién? Bueno, Estados Unidos. Dije. No, mira, la Hart, ellos están trabajando con eso hace muchos años para afectar el clima y saber cómo el clima de la Tierra funciona. Ellos le están enviando a la ionosfera ondas de radio de alto poder. Uh-huh. Y eso hace que se caliente eso ahí arriba. Y a partir de ahí, yo no sé cómo ellos controlan eso, porque ellos también han tenido problemas serios de incendios. ¿Tú no te acuerdas que hubo? Bueno, hicimos un programa que Virgilio, ¿te acuerdas de los incendios, Virgilio? Sí, claro. Porque que fue un verano terrible ese. Eso hace como un año más o menos. Bueno, también hubo unas lluvias anormales en el norte de Estados Unidos que causaron muchas inundaciones y hubo pérdida de vida y todo eso, porque el Mississippi, el Colorado y todos esos ríos siempre se han inundado, pero últimamente lo que habla increíble, porque la actividad humana es cada vez más agresiva. No solamente le estamos extrayendo materiales a la tierra en toda parte del globo, todos los países grandes y poderosos están extrayendo recursos de la tierra constantemente. Pero además de eso, estamos afectando la atmósfera. Mira, los rusos se quejaron
de que esas transmisiones, ellos tienen una estación de eso en Alaska, se llaman High Frequency, qué sé yo, qué cosa hay en inglés. Son una batería de antenas altas, un grupo de antenas, docenas de antenas, disparando hacia la ionosfera emisiones de radio de alta frecuencia. Entonces eso calienta eso por ahí. Los rusos se quejaron de que eso está afectando la comunicación de sus satélites. En fin, la Tierra siempre ha temblado. Y como sabemos, los excepcionales del norte siempre se atribuyen actividades extraordinarias, que ellos son los que descubren, y a veces no es así, tú sabes. Pero si dicen que lo hacemos, que se lo crean. Miren, señores, nos quedan escasos 2 minutos de programa. Medrano, no sé si quiera sintetizar en un minuto más. Que la placa del Caribe llega hasta unos cuantos kilómetros hacia adentro de Venezuela, Colombia y la Guyana, ese borde entero. Todas esas islas de Barlovento y de Sotavento caen dentro de eso, incluyendo las Islas Vírgenes, Puerto Rico, toda de Curazao, todas esas islas caen dentro de la placa del Caribe. Hay volcanes subterráneos bajo el mar, y hay listas por ahí de esa de Guadalupe, por ejemplo, hubo una erupción hace unos años en Martinica, una islita de esa. Centroamérica está llena de volcanes. Centroamérica, hay volcanes en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Entonces, hay una fractura, hay unas franjas, unas fallas de la parte sur de la placa de América, del Caribe, que colinda con la placa de Sudamérica, y ambas se colidan ahí para producir la falla de San Sebastián, que eso es en el sur, en el norte de Venezuela, por La Guaira, por ahí, que fue donde se produjo el doble epicentro ese, el doble sismo, el doble sismo. Hay otra falla, que está dentro de Venezuela y que llega hasta Colombia, que le dicen la del Coco, pero que están cerca. Esa parece que no se activó por ese movimiento sísmico. Bueno, pero las principales que nosotros conocemos, la septentrional y la de Enriquillo, que nos afecta directamente. Otra cosa que hay que mencionar, mucha gente ha dicho erróneamente, hasta donde yo he escuchado a los que saben, porque yo no soy ni oceanógrafo, ni sismólogo, ni nada de eso, que siempre han dicho que un día nos vamos a caer en la fosa de Milwaukee. Eso no es posible, porque hay una distancia enorme. Eso sería un hecatombe. Sí, que si hay un sismo muy grande, la isla va a caer en la fosa de Milwaukee. No, la fosa de Milwaukee está bastante retirada de Puerto Rico y de nosotros, pero está ahí y es bien profunda, y esa fosa genera temblores porque se desprenden rocas de sus paredes, tú sabes, se desprenden rocas porque es una cosa de 12 kilómetros, de 11 kilómetros de altura. Pero aquí también hay una preocupación en Miami Beach de que las costas de Miami Beach, prácticamente para el año 30, eso va a ser poca tierra y mucha agua. Que va a subir el deshielo. Sí. El deshielo. Eso es por el calentamiento global. Miren, exacto, señores, lamentablemente hemos llegado al final. Medrano, gracias, Medrano. Oye, ¿qué? Agradecemos infinitamente. Quédate ahí para que monitoree la canción del maestro Vázquez. Bien. Y al mismo tiempo, pues, para que escuche la audiencia final. Maestro Vázquez, usted tiene ahí, Vilma, dinos quiénes se entraron por tu plataforma por ahí. Y maestro doctor Ceballos. Ceballos entró, gracias Ceballos. Luigi Vargas también, Luigi Vargas. Luigi Vargas. Magali Acosta.
encarga a Orlando Valdés. Orlando Chela, Félix Valdés, Chela de Elvis Valdés Fermín. y Elvis Fermín desde Laguna Jalada. Todo eso entraron por la plataforma de Vilma. Por aquí, Gibson Datica también. Gibson Latica. No tengo forma de chequear por otras plataformas. Medrano, muchísimas gracias. No, Nos seguimos porque- comunicando. Bien, bien. Excelente, José. Felicidades en tu aniversario. Gracias. Mi esposa y yo cumplimos el 19. Wow, Este mira, mes. estamos, El estamos domingo. activos aquí. Estamos ahí. En la misma semana andamos. Sí, sí. La próxima vez hay que juntarse. Claro. Bueno, Claro. gracias, Medrano. Quédate por ahí un momentito Ah. más. Excelente, como siempre, Medrano. Bien. Maestro Vázquez, si es tan amable, preséntenos la canción y qué lo motivó ser el terremoto Isabel Guzmán de Vázquez. Bueno, Adelante. ese movimiento telúrico ha disminuido, pero bueno, aquí estamos. No, esa canción realmente la escribí para el honor de Venezuela, de que sucedió algo tan desagradable. La escribí precisamente a los 2 días de pasar eso en Venezuela. Y déjeme decir, una de las canciones que más view ha tenido mía es esa. Pues la puse nada más que en Instagram y ha tenido... ¿Perdón? No, que también dice Vilma que también Antonio Escobosa entró. Ah, Saludos, Escobosa. Ok, entonces esta canción es en honor a eso, y debo decir que hoy o ayer encontraron 3 personas más vivas después de 28 días bajo los escombros. Wow. Es una cosa increíble, eso no había pasado nunca. Pero bueno, escuchen esa Milagro. canción, es un poco triste, pero es la realidad de que nosotros no sabemos en qué momento nos tocará a nosotros. Ok, gracias. Cuando el dolor es tan grande y tan profundo, uno no entiende muchas cosas que pasan en este mundo. Se pierden vidas y se cambian nuestros rumbos. Y solo Dios puede alumbrarnos un día tan oscuro. Se mueve la tierra y se derrumban edificios. Se abren las calles y se forman precipicios. Caen paredes, caen personas, caen los pisos, y bajo los escombros oímos algunos dando gritos. Nadie se espera un momento tan desastroso. Nadie se imagina que va a pasar un terremoto. Como ladrón en la noche viene y nos roba el gozo. Y solo deja muerte, deja tristeza y deja sollozo. Solo nos queda ayudarnos unos a los otros a recuperarnos. Pedirle a Dios que nos ayude a levantarnos. Salvar las
las vidas de los que fueron liberados y así entender que a cada uno de nosotros un día puede pasarnos. Qué día tan triste. Ahí teníamos al maestro José Vázquez. Terremoto en el alma, dedicado a las víctimas del terremoto de Venezuela. Bien, señoras y señores, pues nada, hemos llegado al final. Y por aquí tenemos que viene Vilma. Vilma, vamos a ver cómo estuvieron esos numeritos en el día de hoy. Así que adelante, Vilma, con los numeritos. 24.167. 24.167. Pues mira qué bien, estamos ahí. Los Felicidades al maestro y a doña Isabel. Maestro Vázquez, muchas felicidades. Disfruten, bendiciones. Bien, señoras y señores, pues nada, hemos llegado al final del programa. Tenemos que despedirnos. Como siempre, se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano. Se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.